En la cima más dura de Turquía, donde el viento corta la piel y la roca parece hecha para no dejar entrar a nadie, un equipo de arqueólogos vio algo que no debía existir. No era una cueva. No era una grieta cualquiera. Era una forma cerrada, enorme, escondida bajo la montaña, como si alguien la hubiera sellado a propósito hace siglos. Y cuando aparecieron las primeras imágenes en la pantalla, nadie en la sala volvió a hablar durante unos segundos. Ese silencio lo dijo todo. Lo que estaban mirando, según ellos, podía ser el rastro de una embarcación antiquísima. Una sombra bajo la piedra. Una estructura con la clase de proporciones que enseguida encienden todas las alarmas. Porque si aquello era real, no se trataba de una simple ruina. Se trataba de una historia enterrada donde, durante generaciones, muchos juraron que descansaba el arca de Noé. El hallazgo comenzó en el año 2021, en una zona remota del este de Turquía, cerca de la formación de Durupinar. Imagínelo bien. Un campamento improvisado, mesas plegables, cables, pantallas y tierra fría por todas partes. Nada de eso parecía extraordinario. Pero bajo ese paisaje seco, las primeras señales empezaron a dibujar algo imposible. Los estudios detectaron materiales antiguos, roca mezclada con algo más fino, algo que los investigadores describieron como arcilla y restos marinos. Es decir, materiales que no encajaban con una montaña cualquiera. Y ahí apareció la primera grieta en la calma. Porque si la roca guardaba huellas de mar, la pregunta cambiaba por completo. ¿Qué hacía allí dentro? ¿Cómo había llegado hasta esa altura? Mire esa imagen mentalmente. Una pared de piedra, callada durante siglos. Y dentro, como un susurro ahogado, una huella que parecía venir del agua. Al principio, uno de los arqueólogos pensó que todo podía ser una simple ilusión del terreno. Una forma caprichosa de la montaña. Algo que se parecía a un barco, pero no era más que eso. Sin embargo, los escaneos no se comportaron como una roca normal. Mostraron líneas, vacíos, corredores. Y cuanto más observaban, más evidente se volvía la geometría interna. No era un bloque macizo. No parecía un accidente natural. Aquello tenía orden. Y ese orden fue lo que heló la sangre del equipo. Porque, según los datos que comenzaron a circular en la sala, la estructura medía aproximadamente 300 codos de largo. Justo la medida bíblica atribuida al arca en el libro del Génesis. 50 codos de ancho. 30 de alto. Las cifras flotaron sobre la mesa como una sentencia. No hacía falta ser especialista para entender el peso de esa coincidencia. Si el perfil encajaba con la descripción antigua, entonces no estaban ante una roca curiosa. Estaban ante un problema enorme. Piénselo un momento. Un barco de madera de ese tamaño, enterrado durante tanto tiempo, debería haberse deshecho hace generaciones. La madera habría cedido. La humedad la habría convertido en polvo. El tiempo, que no perdona nada, lo habría borrado todo. Y, sin embargo, aquello seguía ahí. ¿Entero? Cerrado. Como esperando. Eso fue lo que hizo que la expedición dejara de sentirse como un estudio y empezara a aparecer una advertencia. Durante horas, los investigadores siguieron revisando las imágenes. Un ingeniero insistía en que las reflexiones eran demasiado uniformes para ser casuales. En la piedra natural no aparecen vigas alineadas ni pasillos regulares. No surgen compartimentos con esa precisión. No nacen cámaras selladas como habitaciones escondidas. Y cuanto más se acercaban al centro de la formación, más se imponía una idea incómoda. Si aquello no había sido hecho por manos humanas, entonces la geología había producido algo que nadie podía explicar. No tardó en crecer la tensión. Algunos miembros de la campaña comenzaron a mostrarse inquietos. Uno de ellos, según cuentan, bajó la voz y dijo que quizá estaban leyendo mal los datos. Otro le respondió que las sombras internas eran demasiado parejas. Demasiado limpias. Demasiado rectas. Había algo en esas formas que no pertenecía a una montaña. Ponga atención a esta escena. Una sala pequeña, pantallas blancas, rostros cansados por la noche, café frío, y de pronto la sensación de que alguien ha abierto una puerta que llevaba cerrada desde el principio del mundo. Así se sintió para ellos. Entonces llegó la segunda exploración.
Más profunda. Más precisa. Y ahí cambió todo. Porque el nuevo barrido mostró calor en el interior de una de las cámaras selladas. No un incendio. No un fuego abierto. Apenas una firma térmica débil, pero clara. Una presencia cálida donde no debía haber nada. En una estructura que, si realmente llevaba tanto tiempo bajo tierra, debería estar fría como una tumba. La pantalla devolvió una mancha luminosa en la parte baja del supuesto casco. Y nadie encontró una explicación inmediata. La escena se volvió todavía más tensa cuando repitieron el escaneo. El mismo rastro apareció otra vez. No era un error momentáneo. No era un fallo aislado. Algo dentro seguía produciendo calor. Y ahí el ambiente se quebró. Porque si una cámara cerrada conserva temperatura, entonces ya no estamos hablando solo de una ruina. Estamos hablando de un espacio que aún responde. De algo que no se ha apagado del todo. De una presencia encerrada donde nadie esperaba encontrar vida. O movimiento. O cualquier cosa parecida. Y como si eso no bastara, los impulsos del radar empezaron a devolver un eco extraño. Un rebote con perfil metálico. No piedra. No tierra. ¿Metal? Ese detalle sacudió todavía más a la expedición, porque indicaba refuerzos internos, piezas ocultas o una estructura diseñada con una inteligencia que no encajaba en lo que se supone que podían hacer las antiguas culturas de esa región. Vaya esa imagen a su mente, una montaña muda, y dentro de ella, una red de reflejos duros, como si algo estuviera armado por capas. Alguien murmuró que aquello no podía publicarse así como así. Y tenía razón para preocuparse. No era solo por la posibilidad de que el hallazgo fuera auténtico. Era por lo que implicaba. Porque si la estructura coincidía con la forma bíblica, entonces la historia dejaba de ser una simple búsqueda arqueológica. Pasaba a tocar uno de los relatos más poderosos jamás contados. El arca. El diluvio. Noé. Y con eso, la inquietud se volvió mucho más grande que la montaña. Recuérdelo así, no estaban viendo solo un objeto enterrado. Estaban viendo la posibilidad de que una historia vieja, repetida durante siglos, hubiera dejado un cuerpo físico bajo la roca. Hubo quien advirtió que el tema podía incendiarlo todo. Sobre todo porque el relato de Mateo, el que habla de los días de Noé, vuelve una y otra vez cuando aparecen señales de juicio, olvido y desastre. Esa conexión, para algunos, era demasiado fácil. Demasiado peligrosa. Porque la gente escucha arca y piensa enseguida en advertencia. Piensa en tiempos finales. Piensa en una humanidad distraída mientras el peligro se acerca sin ruido. Y ahí, justo ahí, nació el verdadero problema. Ya no se trataba de encontrar un viejo artefacto. Se trataba de decidir qué hacer con una estructura que parecía responder, por dentro, a preguntas que nadie quería formular en voz alta. La noche cayó sobre la montaña, pero el equipo no se fue. Trabajaron con las luces blancas de la base reflejadas en la piedra, una y otra vez, revisando cada línea de los mapas. Afuera, el aire debía de ser helado. Adentro, el silencio era peor. Porque cada nueva lectura parecía acercarlos a algo que no querían nombrar. Entonces vino la última revisión. Y esta fue la que cambió el tono de todo. Muy despacio, los técnicos prepararon un punto minúsculo de perforación en la cámara sellada. Un orificio casi invisible. Tan pequeño que parecía una herida en la roca. El momento fue delicado, casi reverente. Nadie quería ser el primero en respirar. Porque si aquella cavidad estaba realmente intacta, el aire del interior podía haber permanecido encerrado durante una edad entera. Imagine la punta del taladro rozando la pared. El zumbido bajo. El polvo fino cayendo como ceniza. Y los rostros pegados a los monitores, esperando que el secreto, por fin, devolviera una señal. Fue entonces cuando la atmósfera en la sala cambió por completo. Era la primera vez que alguien lograba entrar, aunque fuera un poco, en una parte física de aquella estructura enterrada. Y todos los presentes entendieron de inmediato que ya no había marcha atrás. La sonda se deslizó por el material de la pared con una facilidad que nadie esperaba. Eso, por sí solo, ya era perturbador. Desde fuera, la superficie parecía casi dura como piedra.
Pero por dentro cedía. Cedía demasiado. En el instante en que la punta cruzó la cámara, el detector de radiación empezó a subir en la consola. Primero verde. Luego amarillo. Después naranja. Y ese cambio de color no era un detalle menor. Era la señal de que algo allí dentro estaba emitiendo más energía de la que debía existir en un espacio, enterrado y sellado durante siglos. Nadie habló. Nadie se movió. Los ojos quedaron clavados en la pantalla. Porque un objeto sepultado en madera no debería irradiar nada. No en esas condiciones. No de esa manera. Y, sin embargo, los números seguían elevándose, como si dentro de la cámara hubiera una fuente activa, algo encendido, algo vivo o al menos despierto. Entonces apareció el segundo golpe. La presión del aire en el interior oscilaba despacio, con un ritmo regular. No era una fuga. No era un error aislado. Era un vaivén constante. Como si el espacio se inflara y se desinflara desde dentro. Uno de los ingenieros lo dijo en voz muy baja, casi como si temiera oírse a sí mismo. Parecía respiración. Aquella palabra cayó sobre la sala como una piedra en agua negra. Respiración. Nadie quiso repetirla. Nadie quiso convertir esa imagen en algo más real. Pero revisaron los instrumentos una y otra vez. Y el patrón volvió a aparecer. Siempre igual. Siempre en la misma cadencia. Si estás imaginando esa sala, hazlo ahora con precisión. Una mesa metálica. Monitores encendidos. Rostros tensos bajo la luz fría. Y al fondo, una pared que acaba de revelar que guarda algo imposible. Cuando llegaron los primeros resultados químicos de la sonda, la tensión cambió de forma. Ya no era solo miedo. Era una especie de desconcierto helado. Las paredes de la cámara estaban cubiertas por una resina negra, espesa, parecida al alquitrán. Y eso encajaba con la descripción antigua del Génesis, donde se ordena recubrir el arca por dentro y por fuera con esa sustancia protectora. Pero aquí había algo más. Esa resina contenía ceniza y diminutas partículas cristalinas que no parecían corresponder a minerales locales. Bajo el microscopio, los cristales mostraban un dibujo que no parecía nacido por azar. Todo apuntaba a una formación deliberada. Como si alguien la hubiera preparado. No era barro. No era simple brea. Era otra cosa. Uno de los miembros del equipo, que conocía el hebreo bíblico, explicó entonces un matiz inquietante. La palabra antigua para esa cubierta también se usaba más adelante con el sentido de protección, de cobertura, de sellado. No solo tapar. También apartar del peligro. Y de pronto, la idea cambió por completo. Quizá aquella cámara no había sido cerrada solo para mantener fuera el agua del diluvio. Quizá había sido sellada para contener algo. Para impedir que algo saliera. Piensa en eso un segundo. No en una caja cerrada. En una contención. En una barrera hecha para aguantar desde dentro. La siguiente medición dio un giro todavía más incómodo. Al mapear la estructura, el equipo descubrió que la cámara no tenía forma de almacén ni de corral. Sus proporciones eran largas, estrechas, casi exactas a las de un sarcófago antiguo. No estaba diseñada para guardar provisiones. Estaba diseñada para encerrar a un solo cuerpo. Ese hallazgo cayó como un mazazo. Porque si una de las cámaras tenía forma de tumba o de prisión, entonces la estructura entera podía haber servido para algo mucho más complejo de lo que todos imaginaban. Ya no era solo un refugio. Ya no era solo una nave. Era, quizá, también un lugar de confinamiento. Y entonces el escaneo se desvió un poco más allá del centro. Cerca de la cámara apareció una pequeña cavidad lateral. En su interior había restos materiales, y ninguno se parecía a huesos de animales conocidos. A partir de ese instante, el equipo supo que había cruzado una línea invisible. El miedo comenzó a crecer de otra manera. Más lento. Más íntimo. Como una humedad que sube por dentro de las paredes. Si miras esta escena con calma, verás otra cosa, no solo un descubrimiento, sino una cadena de puertas que se abren una detrás de otra. Y cada una conduce a algo peor. El pasillo estrecho que conectaba aquel espacio con la cavidad lateral parecía,
en teoría, un tramo menor. Un simple túnel de unión. Los primeros en entrar esperaban encontrar barro, astillas, restos de derrumbe. Algo muerto. Algo normal. No ocurrió eso. En cuanto bajaron las primeras lámparas, la sala se quedó en silencio. Sobre el suelo del túnel había fragmentos óseos. No dispersos por azar, sino colocados con una extraña intención. Como si alguien los hubiera dejado allí, o como si hubieran sido apartados y ordenados antes de que todo quedara sellado. Uno de los investigadores murmuró que aquello parecía más un cierre de cuarentena que un colapso accidental. Y esa frase lo cambió todo. Porque una cuarentena no se hace para proteger lo que está afuera. Se hace para contener lo que está adentro. Los huesos empezaron a examinarse uno por uno. Y cuanto más se miraban, peor era la impresión. Las costillas estaban demasiado juntas para cualquier mamífero conocido. No habría espacio suficiente para que unos pulmones normales se expandieran con libertad. La mandíbula también desconcertó a los presentes. Tenía algo de reptil, pero no del todo. Poseía una doble articulación, como si pudiera abrirse mucho más de lo natural. No era la boca de un animal común. Era una boca diseñada para tragar o desgarrar con una amplitud inquietante. Los dientes seguían un patrón irregular, alternado, extraño a cualquier especie moderna. Y luego estaban las vértebras. No formaban una línea sencilla. Formaban una especie de espiral. Eso no encajaba con la anatomía que todos conocían. No con la de los animales registrados. No con ninguna referencia que hubiera en los archivos. Había que sacar los restos con cuidado. Un manipulador mecánico, controlado a distancia, avanzó por el túnel angosto y fue levantando piezas pequeñas. Cada fragmento entró en contenedores estériles como si se tratara de material contaminado. Haz la imagen en tu cabeza, un brazo metálico moviéndose despacio, huesos pálidos sobre el suelo oscuro, y hombres en silencio tratando de no tocar nada. Después enviaron las muestras al análisis de ADN con equipo portátil de secuenciación. Y ahí llegó el vacío. La máquina devolvió varias secuencias parciales, pero ninguna coincidía con la base de datos global. El programa marcó los restos como desconocidos. No pertenecían a mamíferos. No pertenecían a reptiles. No pertenecían a aves. Ni a ningún otro grupo reconocido. La sala volvió a quedarse inmóvil. Porque una cosa es encontrar restos raros. Y otra muy distinta es que una máquina, acostumbrada a comparar miles de huellas genéticas, no consiga reconocer ni siquiera la familia a la que pertenecen. En ese momento, el problema ya no era solo lo que habían encontrado. Era lo que aquello implicaba sobre la estructura misma, sobre su función, sobre aquello que había estado encerrado allí durante tanto tiempo. Y cuanto más avanzaba el equipo, más claro resultaba que la verdadera pregunta no era qué había dentro de la cámara. La pregunta era por qué alguien se había esforzado tanto en que jamás saliera. Un genetista del equipo fue el primero en decirlo en voz baja. Si aquello era real, podía significar una sola cosa: no pertenecía a una línea conocida, sino a un linaje ya borrado de la Tierra. O peor todavía, que hubiera vivido solo antes del diluvio. Y entonces la sala cambió de temperatura. Porque ya no hablaban de huesos. Hablaban de restos biológicos de un mundo desaparecido. Uno de los biblistas se inclinó sobre la mesa y citó Génesis, donde se habla de los Nefilim. Lo explicó sin adornos: seres que no encajan del todo como hombres, ni como animales. Algo mezclado. Algo torcido desde el principio. Según esa lectura, si existieron de verdad, no habrían subido al arca como los demás seres vivos destinados a repoblar la tierra. Habrían sido separados. Encerrados. Eliminados si era necesario. La idea cayó como una piedra. Mírelo así. No como un refugio lleno de parejas de animales, sino como una caja sellada con un propósito más oscuro. Porque entonces apareció la pared de madera del túnel. A simple vista parecía una superficie vieja, castigada por siglos de humedad. Pero los arañazos lo cambiaban todo. Las marcas de garras apuntaban hacia adentro. Eso significaba que la criatura no estaba intentando entrar en el arca. Estaba peleando por no ser empujada más al fondo. Resistía.
Se retorcía. Era como si alguien la hubiera obligado a avanzar por la fuerza, hacia un lugar donde no quería estar. Y eso inquietó a todos. La imagen era brutal. Un ser encerrado en un pasillo estrecho, raspando la madera con desesperación, mientras una mano invisible lo arrastraba hacia la oscuridad. No era una escena de salvación. Era una escena de contención. A medida que avanzaban por el túnel marcado por garras, el corredor se ensanchó un poco. La primera linterna barrió la siguiente pared y dejó a la vista algo que hizo que todos se quedaran quietos. La madera del arca no era solo madera. Estaba cubierta por grabados hundidos en una masa endurecida, casi como resina antigua, pegada a toda la superficie del pasillo. Aquello no eran arañazos al azar. Tampoco daños del tiempo. Había orden. Había secuencia. Había intención. Acérquese un momento a esa pared en su mente. Vea los surcos. Sienta la aspereza de la resina endurecida. Imagine dedos antiguos marcando cada línea con prisa, como si el tiempo se acabara. A primera vista, los signos recordaban una escritura muy primitiva. De esas que parecen estar al borde mismo del nacimiento del lenguaje. Pero no coincidían con nada conocido. Uno de los lingüistas del grupo se acercó más, casi pegando el rostro a la superficie, y dijo que aquello era mucho más antiguo que cualquier inscripción del antiguo Oriente Próximo que ellos conocieran. Incluso sugirió que podía ser anterior a la dispersión de lenguas narrada en Babel. Eso lo volvía todavía más inquietante. Porque si todos hablaban una sola lengua, entonces aquella escritura habría venido de un tiempo previo a la fractura humana. De una época más antigua, más unificada, más cercana al origen. El equipo trabajó con cuidado extremo. Fotografiaron cada marca. Compararon sombras, ángulos y repeticiones. Luego vino la parte que heló a todos. Tras el procesamiento digital, aparecieron frases repetidas, legibles con bastante seguridad. La primera era corta y seca, atad a los corrompidos. La segunda era todavía peor, selladlos para el fuego. Y la tercera dejó el túnel en un silencio casi físico, no abráis hasta el fin. No sonaba a decoración. Sonaba a advertencia. Y también a orden. Esto rompía por completo la imagen cómoda del arca como un gran refugio de madera flotando sobre el caos. No hablaban de animales mansos en hileras ordenadas. Hablaban de contención, de encierro, de algo que había sido aislado con deliberación. Noé no aparecía ya como un simple salvador de especies. Aparecía como custodio de una amenaza. Un custodio obligado a encerrar aquello que no debía volver a salir. El biblista que estaba allí señaló entonces otro pasaje, esta vez de la segunda carta de Pedro, donde se habla de seres caídos retenidos para juicio. Lo dijo con la voz baja de quien no quiere darle más tamaño al horror. En los textos antiguos, tanto judíos como cristianos, se repite la idea de criaturas encerradas por mandato divino, apartadas hasta un juicio futuro. Y las frases de aquella pared parecían hechas para encajar justo ahí. Piense en lo que eso significa. Si el arca no solo salvó vidas, sino que también selló una prisión, entonces toda la misión cambia de rostro. No era una casa flotante. Era una jaula santificada. En otra sección del corredor, las inscripciones cambiaban otra vez. Algunas mostraban líneas simples, casi mapas. Esbozos toscos grabados sobre una superficie dura, como si alguien hubiera querido señalar cámaras y pasillos dentro del mismo arca. El equipo los examinó con paciencia, sin hablar demasiado. Después los compararon con los escaneos que ya habían hecho antes. Y la coincidencia fue exacta. La zona más marcada del dibujo coincidía con la misma cámara donde antes habían detectado radiación extraña, variaciones en la presión interna y ese magnetismo pulsante que parecía respirar bajo las tablas. Ahí entendieron algo peor. No era un símbolo genérico. Era una marca de ubicación. Alguien había señalado ese lugar con precisión. Alguien sabía qué había dentro. La palabra dentro empezó a pesar distinto en aquel túnel. Cuanto más avanzaban, más feroz se volvía el tono de los grabados. Había cortes hondos, hechos con una fuerza casi violenta, y otros apenas trazados, como hechos con manos temblorosas. Esa mezcla contaba una historia sin necesidad de voz. Quien grabó aquello no estaba tranquilo.
Uno de los surcos parecía una firma hecha desde el miedo. Otro, casi borrado, daba la impresión de haber sido terminado con urgencia, como si el autor hubiese oído algo detrás de sí. Imagínelo por un segundo. Un hombre en la penumbra. Una antorcha que chisporrotea. El olor de la resina caliente. Y el sonido de algo vivo moviéndose al otro lado de una puerta. Entonces llegó el hallazgo más duro de todos. El túnel desembocó en un corredor interior más ancho, y allí se alzaba una puerta blindada, enorme, clavada en lo profundo del arca. No tenía nada que ver con el resto de la estructura. No parecía una entrada común. Parecía un cierre de guerra. Como si hubieran querido detener una fuerza imposible de contener con madera sola. Recuérdelo bien. Hasta ese momento, el mayor enemigo del arca había sido el agua. Pero esa puerta decía otra cosa. Decía que temían algo más que el diluvio. La puerta interior estaba al final de un pasillo angosto, como una barrera construida para resistir una embestida brutal. No era un panel simple. Estaba formada por capas de madera compactada, espesos estratos de resina y bandas metálicas anchas cruzando la superficie como muletas de hierro. El metal no decoraba nada. Sujetaba. Apretaba. Obligaba a mantener la estructura inmóvil. Y lo más inquietante era eso precisamente, no protegía contra el exterior. Protegía contra lo que estaba adentro. Póngase frente a esa puerta en su imaginación. Sienta el peso de la madera, el frío del metal, el silencio apretado del corredor. Porque lo que venía detrás no parecía un depósito. Parecía una sentencia sellada. Cuando el haz de la linterna barrió el interior de aquella puerta, todos vieron lo mismo y nadie quiso creerlo al instante. Cientos de marcas golpeaban la madera desde dentro. No eran arañazos al azar. Estaban orientadas hacia el pasillo, como si algo encerrado hubiera lanzado su peso una y otra vez contra la salida. Durante unos segundos, nadie habló. Solo se oyó el zumbido tenue del aparato y la respiración contenida del grupo. Aquello cambiaba todo. La puerta no parecía haber sido atacada desde fuera. Parecía una barrera levantada para impedir que algo saliera. Mire esa imagen con calma. Una puerta antigua, gruesa, oscurecida por el tiempo, y sobre ella un mapa de golpes secos, violentos, desesperados. No era el tipo de daño que deja el agua. Era el daño de una presencia viva, golpeando hasta cansarse o hasta romperse. Entonces uno de los ingenieros levantó la vista hacia las vigas que rodeaban el vano. Y ahí apareció otra rareza. En lugar de sostener la estructura como en el resto del arca, aquellas piezas cruzaban la entrada en diagonal y en horizontal, como barrotes. No estaban ahí para aguantar peso. Estaban ahí para encerrar. Esa diferencia era demasiado clara para pasarla por alto. En otras zonas, las maderas seguían líneas limpias, pensadas para resistir. Aquí, en cambio, todo tenía aspecto de añadido urgente. Como si alguien hubiera terminado la construcción y luego hubiera vuelto a esa puerta con prisa, clavando refuerzos donde pudo, sin preocuparse por la elegancia ni por el orden. La conclusión empezó a circular en voz baja, casi como si nombrarla pudiera despertar algo. No era una puerta pensada para abrirse con facilidad. Era una puerta diseñada para no volver a abrirse nunca. Un especialista en textos antiguos dio un paso al frente y recordó una frase del Génesis: el Señor lo cerró. Durante años, esa línea se había leído como un gesto de protección. Dios cerrando la puerta exterior para dejar a salvo a Noé del diluvio. Pero allí, frente a aquellas marcas, la frase adquiría un filo distinto. Quizá no hablaba solo de una puerta externa. Quizá hablaba de un cierre más profundo. De una clausura interior. De algo que debía quedar sellado por mandato, no por comodidad. Piénselo un momento. Si una cámara interna fue aislada de ese modo, no era para guardar herramientas. No era para proteger grano ni madera ni agua. Era para contener algo que no debía andar suelto. La idea pesó en la sala como una piedra mojada. Nadie la dijo en voz alta enseguida. Pero estaba allí, creciendo entre ellos. El siguiente hallazgo fue peor. Las bisagras. Cuando acercaron la luz, vieron que el metal estaba deformado, como si hubiera sufrido un calor brutal.
La madera alrededor de los herrajes se había ennegrecido hasta parecer quemada. No había una grieta natural que explicara aquello. No había humedad, ni desgaste, ni simple envejecimiento. Era como si el fuego hubiera pasado por allí sin consumir toda la estructura. Como si una temperatura imposible hubiera fijado aquella puerta en su sitio para siempre. Eso dejó a la sala sin aire. Una construcción de madera, enterrada durante siglos, no debería mostrar ese tipo de huella. Sin embargo, ahí estaba. El metal doblado. La madera tostada. El cierre convertido en cicatriz. Algunos hablaron de una intervención sobrenatural. Otros buscaron una causa natural desconocida. Pero ninguna explicación conseguía cubrir lo que tenían delante. El problema no era solo el calor. Era el momento en que había ocurrido. Como si la puerta hubiera sido sellada de forma definitiva después de un evento brutal, y no simplemente envejecida por el tiempo. Y todavía faltaba lo más inquietante. Porque detrás de esa puerta se encontraba la cámara descrita en las inscripciones como el lugar donde fueron confinadas las criaturas contaminadas. No un almacén. No un pasillo secundario. Una celda. Ahí cambió el peso de la investigación. Ya no estaban frente a un misterio arquitectónico. Estaban frente a una orden encerrada en madera. En ese punto, conviene detenerse y ver la escena como si uno estuviera allí. Una habitación subterránea. Gente inclinada sobre pantallas. Polvo en el aire. Luz blanca sobre manos temblorosas. Y, al fondo, una puerta que parece demasiado vieja para seguir guardando secretos. Fue entonces cuando prepararon el escaneo final. No buscaban ya confirmar una marca. Querían saber qué había al otro lado de la barrera. Si la cámara estaba vacía, si seguía sellada, o si aquel espacio oculto conservaba algo que no debía moverse jamás. La máquina elegida era un escáner sísmico de alta precisión. Su función era simple en apariencia, detectar movimientos mínimos dentro de espacios cerrados. Microvibraciones. Desplazamientos casi invisibles. Aquello iba a ser la comprobación definitiva. Todos esperaban silencio. Después de tantos siglos bajo tierra, una cámara cerrada debería comportarse como una piedra. Quietud total. Nada más. Pero no ocurrió eso. El primer trazo apareció en la pantalla y de inmediato, alguien dejó de respirar. No era ruido del terreno. No era un fallo. Había un movimiento débil, sí, pero constante. Y luego otro. Siempre con el mismo pulso. Siempre con el mismo intervalo. No eran sacudidas caóticas. Eran repeticiones. Un latido. Un biofisicista del equipo lo reconoció enseguida. El patrón se parecía a una señal de actividad biológica, a ese tipo de ritmo que hoy se usa para detectar organismos en reposo o en metabolismo muy lento. La idea resultaba insoportable. Porque una cosa es hallar una cavidad sellada. Otra, muy distinta, es encontrar dentro un pulso que parece vivo. Repítalo en su mente. Una cámara muerta no respira. Una cámara vacía no responde. Y, sin embargo, la pantalla seguía dibujando aquella cadencia regular. Revisaron la calibración. Cambiaron el equipo. Repitieron la prueba. Todo volvió a salir igual. Entonces el escáner lanzó pulsos breves para mapear el interior, y ocurrió algo todavía más perturbador. Cada vez que el aparato enviaba una onda, el movimiento interno cambiaba levemente, como si lo que estaba allí dentro percibiera la presencia de algo externo. Como si supiera que estaban mirando. Fue un detalle pequeño. Casi ridículo. Pero nadie en esa sala pudo ignorarlo. Uno de los investigadores se apartó de la consola y murmuró que debían detenerse en ese instante. El responsable principal no lo permitió. Quería datos suficientes. Quería una confirmación imposible de negar. Siga imaginando la escena. El equipo inmóvil, la pantalla encendida, los pulsos entrando en la cámara, y al otro lado una respuesta que parece escuchar. A medida que avanzaba la prueba, el movimiento se intensificó. Entonces el meteorólogo miró hacia afuera y anunció que una tormenta cruzaba la región. El cielo había empezado a cargarse.
Los relámpagos ya partían la distancia en destellos blancos. Y, de manera inquietante, las oscilaciones internas parecían agitarse al mismo ritmo. No hacía falta decirlo para entenderlo. Algo dentro de la cámara reaccionaba a la presión del ambiente. O al menos eso parecía. Como si la actividad eléctrica del exterior rozara un estado dormido y lo empujara hacia la superficie. Ahí la interpretación cambió por completo. Ya no hablaban de una simple cámara de conservación. Hablaban de un encierro. De un contenedor hecho para mantener algo quieto. Y de unas condiciones capaces de alterar ese sueño forzado. En la mesa, entre cables y pantallas, alguien abrió el texto bíblico y señaló dos pasajes que hasta entonces habían pasado casi desapercibidos. En el Apocalipsis se habla de fuerzas antiguas liberadas en el momento del juicio. Y en Lucas se dice que los últimos días serán como los días de Noé. No era una prueba. Pero sí una correspondencia incómoda. Dos ecos separados por siglos. Dos referencias que, puestas junto a aquella puerta, empezaban a sonar menos como símbolos y más como advertencias. Y lo peor era esto: si la cámara realmente respondía a la tormenta, entonces el encierro no estaba muerto. Solo estaba esperando. Un científico dijo que aquellas señales no eran simples fallos. Eran avisos de algo antiguo, retenido hasta su momento. Y cuando la cámara respondió a la electricidad y al barrido exterior, el equipo entendió el peligro real. Habían tocado, sin querer, algo que llevaba intacto desde la inundación. Entonces llegó la última imagen del escaneo sísmico. Y esa imagen heló la sala. Junto a la pared interior apareció una deformación. No era una grieta. No era un reflejo. Era como si una masa encerrada adentro se hubiera acercado un poco más. Muy despacio. Con intención. La pared, casi imperceptiblemente, cedió hacia afuera. Mírelo así en su cabeza, una cámara sellada, oscura, quieta durante siglos. Y de pronto, la materia del interior empujando desde dentro. Fue el primer contacto físico registrado con aquella estructura cerrada. El silencio cayó encima de todos. Nadie se movió. Nadie quiso ser el primero en decirlo. Eso destruyó la última idea cómoda. No estaba vacía. No estaba muerta. En cuestión de minutos, el jefe del proyecto recibió una orden directa. Parar todo. Apagar los equipos. Entregar los datos. El lugar quedó cerrado oficialmente, y al personal le ordenaron marcharse de inmediato. También les exigieron callar. Pero el escaneo final ya había dejado su marca. Todo apuntaba a lo mismo. Lo que fuera que Noé hubiese encerrado allí dentro no había estado dormido por completo durante más de 4000 años. Había permanecido quieto. Respirando, tal vez. Esperando. Y esa pared abombada, vista por última vez en una pantalla fría, sigue siendo la prueba más inquietante.